Hola queridos hermanos, reciban un afectuoso saludo y sean todos mis hermanos y mis hermanas con corazón bienvenidos al estudio de toda la lección de mi escuela sabática. Recuerda que usted puede encontrar mi escuela sabática tanto en YouTube, en Facebook, como en Twitter, como en Instagram. Búsquenos y ahí nos va a encontrar. Usted puede, además de suscribirse en este canal para recibir la lección todas las semanas, también puede unirse a nuestra página de Facebook, Mi Escuela Sabática. Así es que hágalo y así estaremos más de cerca en contacto permanentemente y si es posible a diario. La lección de esta semana es la número 9 y su título es Ser quien uno es. La pregunta es, ¿quién es usted? ¿Para qué nació? ¿Cuál fue el propósito con el cual usted vino a nacer en esta tierra? ¿Cómo se descubre el propósito de su vida? Digo más, ¿qué hacer para cumplir ese propósito? Esta semana vamos a estudiar una lección que realmente es impactante. Estaremos estudiando la vida en general del apóstol Pedro. Cómo en el momento crucial, en el más difícil, negó a su Señor, negó a su Maestro. Y amargamente Pedro lloró, sintió una terrible carga en su corazón. Sin embargo, Cristo lo confirmó y después le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y el Señor lo confirmó 3 veces, las mismas 3 veces que él no negó. Cristo lo confirmó y le dijo, apacienta mis ovejas. Pedro cumplió con su misión. Después de reconocer, aprender de su error, arrepentirse, con nueva vida, lo vemos en el libro de los Hechos, con gran poder predicando y miles se convierten. La experiencia gloriosa de la conversión del apóstol Pedro. Pedro aprendió de su caída y no solamente eso, cumplió con su misión, la comisión que Cristo le dio de apacentar las ovejas. Él murió dando un ejemplo de un cristiano, cumpliendo su misión, pero pasó algo interesante al morir Pedro, que vamos a estudiar durante esta semana. Vamos a descubrir, a estudiar y aprender temas de grande impacto, como por ejemplo, ¿cuál es la fe preciosa? ¿Cuál es esa fe preciosa de la que habla el apóstol? Esta fe maravillosa que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el objetivo de la virtud cristiana y por qué es importante tenerlo? ¿Cómo tener esa virtud? Usted va a estar aprendiendo eso esta semana. ¿Cómo ser quien uno es? ¿Cuál es la identidad nuestra? Y cómo ser eso para lo cual hemos nacido, para cumplir nuestro propósito, nuestra misión en esta vida. Y digo más, ¿qué significa dejar este tabernáculo? ¿Qué es lo que quiso decir Pedro con estas palabras? ¿Cuál es el mensaje que hay detrás de este mensaje? Y para finalizar, ¿cómo tener fe frente a la muerte? ¿Qué hacer para llenarnos de valor, de fe, de coraje frente a ese enemigo que el Señor ya lo ha derrotado? De tal manera que ya les di un adelanto. Abróchese el cinturón porque arrancamos con esta lección. Estudiemos toda mi escuela sabática y recibamos toda la bendición prometida por nuestro Padre Celestial. El versículo clave o de memoria para la lección de esta semana lo encontramos en el libro de Primera de Pedro, en el libro segundo del libro de Pedro, en el capítulo 1, los versículos del 5 a 7. Pero antes de entrar en el estudio o el repaso de la lección de esta semana, te invito a que por favor antes cierres tus ojos e inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre santo y precioso de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, venimos ante tu presencia, pidiéndote que la sangre del Cordero Pascual venga a limpiar, purificar y santificar nuestros corazones para meditar en tu palabra y atesorarla en nuestros corazones. Bendícenos, oh Dios, con la presencia de tu Santo Espíritu. Bendice a mis hermanos y hermanas
con corazón que vienen a estudiar toda la lección, Señor. Abre sus ojos para que entiendan y vean las gloriosas maravillas de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 5 al 7 nos dice así. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este ingrediente final es como quien dice la cereza del pastel. Es lo más hermoso que adorna todas estas virtudes. Creo yo sinceramente que si tan solo estos versículos quedaran de la Biblia, tenemos suficiente material para estudiarla por años, hasta que nuestras vidas se acaben. ¿Por qué? Porque aquí hay un manantial de sabiduría, un manantial de bendición que si tan solo pudiéramos ponerlo por obra en el orden que está establecido, nuestras vidas no serían las mismas. Esta semana estamos estudiando Ser quien uno es, la lección número 9. Y como dijimos, Pedro negó 3 veces al Señor. El Señor lo restauró después de que lo instruyó a apacentar las ovejas. Y Pedro cumplió con su misión, aprendió cuál era el propósito de su vida, comprendió cuál era la misión que él tenía, la cumplió y de esta manera Pedro fue y logró ser quien él era. Una de las cosas sorprendentes del Nuevo Testamento es cuánta verdad puede apiñarse en tan solo una pequeña cantidad limitada de espacio de la Escritura. Aquí podemos ver en 14 versículos en segunda de Pedro, capítulo 1 del 1 al 14, una fuente gloriosa de mucha información que está contenida en ese pequeño espacio. Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe. Luego aborda lo que puede hacer el poder de Dios en la vida de aquellos que se han entregado a Jesús. Gloriosas experiencias. Luego habla acerca de la maravillosa verdad de que podemos participar de la naturaleza divina. Esto es muy importante. Su naturaleza es humana. Mi naturaleza es humana. Nosotros podemos participar de la naturaleza divina. O sea, el Espíritu de Dios viene a nosotros y ahora ese Espíritu que es divino viene a nosotros y participamos de la naturaleza divina de Cristo. Y que podemos ser libres de la corrupción, de la lujuria. De hecho, aquí no solamente tenemos un catálogo de virtudes cristianas, sino además Pedro las presenta en orden específico. Muestra lo que es la victoria, los triunfos sobre todas las cosas de este mundo a través de estos pequeños versículos. Y así sucesivamente hasta llegar al clímax de la más importante de todas, la cual mencionamos, que es como la cerecita del pastel. De tal manera que aquí podemos comprender también lo que significa estar en Cristo, experimentar la purificación y además de esto, cómo nosotros estando muertos a la antigua vida, estando en el antiguo pecado, luego nos introduce a la idea de la seguridad de la salvación. Todo esto nos presenta en tan solo 14 versículos y nos da la promesa de la vida eterna y del reino eterno. Por lo tanto, esta lección es muy importante, una lección con mucho contenido y esto es ser quien uno es. De tal manera que vamos a comprender lo que es el estado de los muertos y qué cantidad de verdad profunda se encuentra apenas en estos cuantos versículos, rica, profunda y llena de gran contenido. Por lo tanto, disfrutemos de la lección del día domingos y aprendamos qué nos enseña esta lección con el tema que es una fe preciosa. ¿De qué se trata esto? Veamos qué nos enseña. Muy bien. Estamos en la sección del día domingo, en este día de la lección,
nos presenta lo que es una fe preciosa. Es algo curioso porque la fe no se puede ver. Sin embargo, esta fe que tenemos por gracia de nuestro Señor Jesucristo es una fe preciosa. ¿Qué significa esto? Bueno, en este día de la lección nos presenta lo que hemos recibido por la fe en Jesucristo y nos muestra cómo se ve esa realidad de la gracia de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Por ejemplo, en 2 de Pedro, en el capítulo 2, del versículo 1 al 4, aquí hay muchísimo que comentar, muchísimo que aprender en solo 4 versículos. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado. Oiga bien, se refiere a aquellos a los que habéis alcanzado. Oiga, ya alcanzamos lo que queremos alcanzar por la fe. Pues Pedro les está diciendo a los que habéis alcanzado. ¿Qué es lo que ellos habían alcanzado? Bueno, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. O sea, la fe de los oyentes, de los que recibieron la carta, era la misma fe que tenía el apóstol Pedro. Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios. ¿Qué otra cosa habían alcanzado? El conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué cosas nos han sido dadas? Todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder. Dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelsa. O sea, por medio del conocimiento de Dios, por medio del conocimiento de Jesucristo, alcanzamos gloriosas promesas. Recibimos esas promesas por la fe, que es una gracia preciosa de lo que está hablando la lección en este día. Versículo 4, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aquí está diciendo que nosotros hemos recibido todas estas cosas, por eso es precioso lo que está diciendo, la fe preciosa, y que ya hemos alcanzado, hemos de recibir la naturaleza divina. Se refiere aquí al Espíritu de Dios, que viene y nos es imputado el Espíritu, mora en nosotros, y ahora por la fe, por esa gracia, por esa fe preciosa, alcanzamos todas estas virtudes. Pedro comienza esta carta diciendo que está dirigida a aquellos que han alcanzado una fe igualmente preciosa. Es preciosa significa que es algo de valor, significa algo de privilegio. Pedro dice que ha alcanzado esta fe no que hayan ganado ni obtenido por mérito propio, sino que han recibido como un don de Dios. O sea, la fe es un don de Dios. ¿Por qué? Porque la recibimos por la fe, es una fe preciosa. Es preciosa porque esta fe nos aferramos de muchas promesas. Yo diría más bien, por esta fe recibimos muchas gloriosas promesas. Pedro enfatiza el poder divino de Jesús que Él nos ha dado en nosotros y dice que por medio de Dios, no solamente por el poder que actúa en nosotros, sino por el poder que recibimos, podemos alcanzar la santidad mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelente gloria. De tal manera que vemos claramente que aquí, a través del conocimiento de Cristo, a través de su palabra, vemos cómo la creación nos habla a nosotros mismos. Por lo tanto, Él dice, somos llamados a amar a Dios, pero ¿cómo podemos amar a un Dios que no conocemos, que nunca lo hemos visto? De tal manera que aquí, por medio del conocimiento de la creación, vemos de lo aparte de lo visible, vemos lo invisible por experiencia, por la fe y por la obediencia que Dios pone en nuestros corazones, por medio de su palabra, por medio de sus obras, por medio de la creación. Nosotros somos recreados a la imagen perfecta de nuestro Señor. Conocemos a Dios y la realidad de Dios al experimentar lo que Él hace en nuestras vidas, un conocimiento que nos transformará y llegamos a conocerlo por medio de la realidad de la gracia que Él derrama sobre nosotros. Pedro está diciendo todo esto. Dice, hemos recibido preciosas y grandiosas promesas, lindas, por medio de
la palabra y el conocimiento. De tal manera que llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Hemos sido originalmente creados a la imagen de Dios y ahora participamos de la naturaleza divina. Han sido, dice, grandemente, la naturaleza humana ha sido desfigurada por el pecado. Sin embargo, Cristo viene y la recrea, la hace de nuevo. Tenemos una nueva vida en Jesús, quien obra para restaurar su imagen divina en nosotros. Nosotros huimos de la corrupción, del pecado, de la lascivia, de la concupiscencia de este mundo, para acercarnos al Dios vivo. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos fe? Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe estaríamos muertos, porque la fe es un don de Dios. Nosotros necesitamos de ese don de Dios. Esa fe nos da vida, nos da fuerza, nos da valor para vivir. ¿Y sabe qué? Y nos posiciona en lugares celestiales. Continuemos con la lección, recibamos más bendición. Estudiamos la lección en el día lunes con el tema que es amor, el objetivo de la virtud cristiana. Muy bien. Estamos estudiando la lección del día lunes. En este día, la lección nos presenta el objetivo de la virtud de la vida cristiana. Y esto es a saber, el amor. O sea, el objetivo, el blanco, la meta de todo lo que ocurre en cuanto a la fe cristiana. El objetivo principal es lograr la virtud cristiana, que es el amor. Recuerde, Dios es amor. Dios no tiene amor, Dios es amor. Y un corazón lleno de amor es un corazón lleno de Dios. Un corazón lleno de resentimiento, de amargura, de celos, de ira, de contienda, eso de odio, eso no es amor. O sea, eso no es de Dios, es del enemigo. Por lo tanto, un corazón lleno de amor es un corazón lleno de Dios. El propósito de esta lección es llevarnos al objetivo de la virtud cristiana, que es el amor. En el libro de Primera de Pedro, capítulo segundo de Pedro, en el capítulo 1 dice así: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. El punto principal de todos estos ingredientes para preparar el pastel son todos esos ingredientes, pero el punto principal es la cereza del pastel, el amor. Aquí podemos ver claramente que hemos encontrado en toda la historia de que es común que los filósofos del mundo antiguo hacían una lista de virtudes. Esto pareciera estar haciendo el apóstol Pedro. Dice aquí, presenta un catálogo de virtudes y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento de estos ingredientes o de esta lista de virtudes. Los lectores de Pedro, dice, estuvieran familiarizados con esta lista, aunque hay diferencias interesantes entre lo que pondrían mencionar los filósofos y lo que coloca Pedro en su lista. Pedro la ha ordenado de cierta manera, de cierto orden, para enseñar este maravilloso mensaje, que es el orden de estas virtudes. Ahora, construyen una sobre la otra y una sobre la otra, de tal manera que ninguna tiene que hacer falta hasta lograr una secuencia perfecta y logra llegar al clímax. Al clímax es como quien dice al máximo de todas estas virtudes, que es, como decía, la cereza, que es el amor. Ahora, cada una de ellas tiene un significado importante. Este significado que cada una de ellas representa una fe salvífica en Jesús, como por ejemplo, la primera virtud es, valga la redundancia, es la virtud. Y la virtud, dice, era alabada incluso por los paganos filósofos. Además de esto, si la fe es crucial, pero debe llevar una vida transformada, una vida en la que se expresa virtud. O sea, no es lo mismo decir yo soy cristiano que ser cristiano. No es lo mismo que yo digo tengo la virtud de ser cristiano que yo muestre la virtud de ser cristiano. Esta es una gran diferencia. Ahora, entre estas cosas, además de la virtud, se encuentra el conocimiento. Ustedes saben que la gente vive buscando conocimiento, adquirir conocimiento, y eso está bien, pero el conocimiento del cual se menciona aquí es el conocimiento de una relación salvífica con Dios. Yo puedo conocer de Dios, puedo saber de Dios, puedo oír de Dios, como decía Job, de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven.
Esa fue un conocimiento salvífico con Jesucristo. La otra virtud es el dominio propio. Es la capacidad de controlar los impulsos y los excesos. Es normal que un cristiano maduro tiene dominio propio. Espera, la idea es esperar sin desanimarse en medio de las persecuciones y las pruebas. Eso es tener paciencia. También otro ingrediente es la piedad. En el mundo pagano la palabra traducida aquí como piedad significaba un comportamiento ético. Hemos de tener ética cristiana. No solo debemos de decir que somos cristianos, sino que hemos de ser cristianos. Y esto es la ética cristiana. De tal manera que podemos añadirle también afecto fraternal. Nosotros somos una familia en la iglesia y la familia debe de ser amable, debe de quererse, debe de tratarse bien. Pero lo más importante de todos estos ingredientes, el último, como dije que es la cereza, es el amor. Pedro lleva su lista a un clímax con el amor. Suena parecido a la lista de Pablo y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero la más grande de estas, yo les recomiendo, dijo el apóstol, un camino es el amor. Primera de Corintios 13 y pasa al versículo 14. En Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Por eso esta lista de virtudes lo que hacen es construir el edificio de las virtudes cristianas para llegar a un clímax final que es el amor. Por lo tanto, hemos de comprender y entender que todos estos ingredientes tienen que estar completos, ninguno debe de faltar, pero la virtud principal, el objetivo de la virtud cristiana es el amor, porque el que cumple toda la ley en un mandamiento se expresa, el cual es el que ama al prójimo ha cumplido toda la ley. Estudiemos la lección en el día martes y aprendamos de este día de la lección con el tema que es ser quien uno es. ¿De qué se trata esto? Descubramos qué nos enseña la lección del día martes. En este día la lección nos presenta ser quien uno es. No es lo mismo ser que estar. Usted puede estar, pero no ser. ¿Me explico? Usted puede estar en la iglesia, pero no pertenecer o ser de la iglesia. Usted puede estar en la iglesia, pero no ser. No es lo mismo ser que estar. ¿Me explico? Por eso aquí la lección nos presenta ser quien uno es. ¿Quién es usted? ¿Por qué nació en esta vida? ¿Para qué nació? ¿Cuál es el propósito de Dios para su vida? Su misión. ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es el propósito que Dios le ha puesto en su corazón? ¿Cómo usted puede descubrir cuál es el propósito de Dios para su vida? Bueno, la Biblia dice que el propósito de Dios es que todos seamos salvos. Dios le ha llamado a usted para salvación. Pero no es lo mismo estar en la iglesia para salvación que estar en la iglesia porque usted es salvo. ¿Me explico? Dice aquí, luego de darnos la lista que deberíamos de buscar diligentemente los cristianos, Pedro declara cuál sería el resultado de vivir o de tener estas virtudes. Aquí presenta lo que ya ha sido hecho y cómo debería estar viviendo cada uno de nosotros como cristianos. ¿Cuál es nuestra nueva vida en Cristo? Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo del 8 al 11, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si usted conoce al Señor, usted va a hablar de Él, usted va a confesarle a Él, va a proclamar su nombre y su vida se va a mostrar. Usted podría tal vez hablar de Él sin tener esos frutos de los cuales habla el libro de los Gálatas. Ahora, dice aquí el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. O sea, una persona que viene al conocimiento, pero está ciego, no entiende, no sabe y va a ciegas y no sabe ni dónde está parado, no sabe quién es, ni para qué sirve, cuál es el propósito que Dios le ha llamado. Recuerda que usted es sacerdocio santo,
nación santa, pueblo santo, fue adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, usted tiene un propósito. Eso es usted, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Pedro insta a sus lectores a vivir según la nueva realidad que es verdadera para ellos en Jesús, lo que es la nueva vida. Si estas virtudes permanecen en vosotros y abundan, no nos van a dejar estar sin fruto. El problema es que no todos los cristianos viven según esta nueva realidad. Viven sin Cristo. Viven o existen, pero no viven una vida cristiana. Algunos son ociosos o sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Han olvidado lo que fueron purificados de sus antiguos pecados. Dice Pedro, deberían manifestar en su vida la nueva realidad que es real para ellos en Jesús. En Cristo han recibido perdón, purificación y el derecho de participar de su naturaleza divina, de su santidad. Ahora, esa santidad se le da a usted por medio de su Espíritu Santo. Una vez que usted tiene ese Espíritu Santo, usted es santo, apartado del mal y procura hacer lo bueno, como lo hacía Job, apartado del mal, hombre recto, apartado del mal, dice la Biblia. Ahora, debe de tener una vida que se manifiesta, dice, deberían manifestar en su vida la nueva realidad que es real para ellos en Jesús. En Cristo han recibido perdón, purificación y el derecho de participar de esa naturaleza divina. Oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. O sea, la fe y las obras van juntas, van de la mano. Muéstrame tu fe y te muestro mis obras. Te muestro mis obras y muéstrame tu fe por medio de la conducta de tu vida. Esto es triste, lamentable. Pero algunas veces nuestras iglesias están llenas de personas que no tienen una vida acorde a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué? En realidad Dios tiene misericordia de esas personas, pero Dios quiere que todos vengamos al conocimiento de la verdad y que nadie se pierda. Por lo tanto, dice, muchos están engañando sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Esto es triste. ¿Quién es usted? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué nació? ¿Para qué nació? ¿Quién es usted? ¿Cuál es la misión que Dios le ha dado? ¿Cuál es el propósito por el cual usted y yo hemos nacido? ¿Quién es usted? Bueno, para ser igual más a Cristo, tenemos que tener los frutos de este amor. Hemos de ser tardos para la ira, grande en misericordia, en paciencia, en bondad. Hemos de ser misericordiosos, grande en misericordia como es nuestro Padre. Como dice la Biblia, sed pues santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Romanos capítulo 6, versículo 11 nos dice estas palabras poderosas. Así que también vosotros, considerándoos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Por lo tanto, como dije hace un momentito, la invitación de Dios es ser santos como Él es santo, apartado del mal. Esto es ser quien eres tú. ¿Quién soy yo? Un hijo de Dios que desea de todo corazón agradar al Padre Celestial. ¿Cómo? Viviendo una vida que agrade a nuestro Señor. Continuemos con esta lección. Descubramos qué nos enseña la lección en el día miércoles y aprendamos de esta lección con el tema que es dejar el tabernáculo. ¿Qué significa esto? Descubramos qué nos enseña la lección de esta semana. Muy bien. Estamos en la sección el día miércoles. En este día la lección nos presenta una figura en la cual el apóstol Pedro nos da como referencia a lo que él llama dejar el tabernáculo. ¿Qué significa eso de dejar el tabernáculo? Él tenía referencia al tabernáculo como quien dice el templo. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Es el tabernáculo donde mora el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo que él espera muy pronto dejar el tabernáculo. En otras palabras, dejar este cuerpo mortal, muerto, como el Señor se lo declaró. Lo dice claramente en 2 de Pedro capítulo 1, versículos 13 y 14. Y dice así, porque tengo por justo, entre tanto que estoy en este tabernáculo,
de incitaros con amonestación, sabiendo que en breve tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Esto da como referencia, es como quien dice exhalar, ¿verdad?, el hálito de vida. En 1956, Oscar Cullmann escribió un breve estudio acerca de la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Él estudió acerca de este tema y estudió los testimonios del Nuevo Testamento y llegó a una conclusión, que la resurrección es incompatible con la inmortalidad del alma. ¿Qué significa esto? Lo que es compatible quiere decir que encaja, cuadra, es similar o es igual. Pero si es incompatible, en otras palabras, no encaja, no tiene sentido, no hace, valga la redundancia, no hace sentido. Por lo tanto, él declaró y dijo, el Nuevo Testamento se establece firmemente sobre el lado de la resurrección de los muertos. En otras palabras, todo el testimonio bíblico habla de la resurrección de los muertos y no habla de la inmortalidad del alma. La idea de que el alma del ser humano vive después de estando muerto. Esto es un error garrafal, hablando teológicamente hablando. Un estudio acerca de lo que dice el Nuevo Testamento sobre la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los eruditos del Nuevo Testamento de que Cullmann estaba en lo cierto. El Nuevo Testamento verdaderamente recalca el concepto de la resurrección y no el concepto de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Ahora, en este día la lección nos da como referencia 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 12 hasta el 57. Le recomiendo que usted lo lea con paciencia, pero vamos a leer breve y rápidamente algunos versículos. Como por ejemplo, dice aquí el apóstol Pablo, pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Recuerden que habían dos corrientes, los fariseos y los saduceos. Y aunque nosotros tenemos una idea equivocada o distorsionada de los fariseos en realidad eran gente estudiosa de las Escrituras y eran gente que creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, por otro lado, no creían en la resurrección de los muertos y creían algo así, como que el alma era inmortal. Por eso algunos creían que que Juan el Bautista era el Elías, o sea, como que había reencarnado, como ellos creían. Así es que aquí nos dice algo más interesante. El versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. O sea, de nada sirvió la muerte vicaria de Cristo. Versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron en hecho. En otras palabras, Cristo resucitó, está diciendo el apóstol Pablo. Pablo era fariseo de fariseos y él creía esto, porque así como en Adán todos mueren, versículo 22, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno a su debido orden. Cristo es la primicia, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Ahora, hay algo interesante. Aquí Pablo empieza a hacer una analogía que hay diferentes cuerpos, que hay diferentes tipos de carne animal, carne de ser humana, pero lo que está tratando de sentar la idea es que hubo un primer hombre, esto es a saber Adán, y hubo un segundo hombre, que esto es a saber Cristo, y que entre estos dos está el que vivió y el que murió y resucitó. Versículo 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto mortal va a ser vestido de inmortalidad, esto corrupto va a ser vestido de incorrupción, y cuando Cristo venga seremos transformados
En un abrir y cerrar de ojos se escuchará la trompeta y los muertos de las tumbas se levantarán. Gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el príncipe de la vida. Y dice aquí, el versículo 54, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. En otras palabras, seremos resucitados. Esto es lo que está hablando aquí el apóstol Pedro. Él está en este tabernáculo y va a dejar este tabernáculo para partir al Señor por la fe. Estará muerto allí esperando al Señor y será levantado en el día postrero. De esto es lo que está hablando aquí. Pablo da una descripción extendida de la resurrección. Comienza señalando que la fe cristiana se basa en la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucitó, entonces cualquier fe es inútil. ¿Resucitó o no resucitó? Claro que resucitó. Mahoma, Buda, todos están en la tumba, pero Cristo está ya en los cielos. Y si Él vivió, nosotros también viviremos, así lo dice claramente. La resurrección de Cristo de los muertos hace posible que todos aquellos que murieron en Él resuciten también. Esto lo está diciendo aquí la lección. Pablo habla acerca de la resurrección del cuerpo en 1 Corintios 15, 35 al 50. Contrasta con los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección. Lo que tenemos ahora morirá y lo que tendremos en la resurrección nunca morirá. Por lo tanto, viviremos eternamente con Cristo y seremos reyes y sacerdotes en el reino de los cielos. Estudiemos la lección del día jueves y descubramos qué nos dice en este día la lección con el tema que es fe frente a la muerte. Muy bien. Estamos en la sección del día jueves y en este día la lección nos presenta lo que es fe frente a la muerte. Como ya ayer dijimos, el postrer enemigo que será derrotado es la muerte. La verdad que la muerte es un intruso. No era el plan de Dios que los seres humanos muriésemos. El plan de Dios era que viviéramos eternamente. Recuerde que allá estaba el árbol de la vida. Además de tener todo lo que tenía allí nuestros primeros padres, estaba el árbol de la vida, el cual realmente provee la vida. Y allá está el árbol de la vida. Pero en esta ocasión, en este día, la lección nos presenta lo que es la experiencia del apóstol Pedro cuando él llega a estar consciente de que su vida está por terminar, su vida está por concluir. Y dice palabras muy interesantes, lo que quiere decir aquí Pedro cuando él sugiere de abandonar el cuerpo. Él le llama al cuerpo, como ya lo dije también, le llama tabernáculo. Revela la ocasión de la carta, la carta de Pedro. Dice, piensa que está por morir. Su último mensaje o su último testamento dice que en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Pedro compara su cuerpo con un tabernáculo o la tienda, que es el tabernáculo donde estaba en el desierto, donde estaba la presencia de Dios. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Templo quiere decir tabernáculo. Se refiere a su cuerpo, dice aquí. Los traductores modernos llegan a la conclusión de que aquí la palabra cuerpo no tiene nada que ver, ni sugiere nada que es una entidad separada. O sea, lo que quiero decir es que se refiere a que el alma, como le dice la iglesia popular, no está separada del cuerpo. El cuerpo es el alma, el alma es el cuerpo solo tiene el hálito de vida, que cuando uno muere, vuelve a Dios quien lo dio, como dice la Escritura. Nosotros somos seres integrales, somos cuerpo, espíritu, prácticamente, bueno, somos cuerpo, somos carne y sangre, que es el cuerpo, somos seres espirituales también, y somos seres materiales porque estamos hechos de carne y de sangre. De tal manera que aquí lo vemos claramente. Pedro habla de la solemnidad profunda, que su vida está pronto llegar a su fin, y él lo sabe. Entonces él da unas recomendaciones en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, de los versículos del 12 al 15, donde dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir, y empieza él a dar consejos
que se sujetan a las autoridades, que lo hagan todo por la causa del Señor. El versículo 13 lo dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, o sea, ya sea al gobierno como al amo, que ellos estaban como esclavos. Usted recordará lo que hemos venido diciendo en toda la lección. De tal manera que la esperanza que tenía Pedro frente a la muerte, él lo que estaba era dando consejos de despedida. Estaba procurando que podemos decir, sus ovejas estuvieran siempre en el camino correcto, siempre conduciéndose bien. Dice aquí, no parece haber temor. Dice, ni preocupación ni augurio. Su énfasis más bien está en el bienestar de aquellos a quienes está o estará dejando atrás. Desea que estén firmes en la verdad presente, permanezcan fieles. La realidad aquí hay una realidad profunda, una realidad que la experiencia de Pedro se muestra que él está para morir, pero su preocupación es las ovejas. ¿Se acuerda? Cristo le dijo, apacienta mis ovejas. Y este era el punto principal de Pedro. Él estaba dejando un legado a la iglesia primitiva, por lo tanto, él da su consejo. Aquí dice, y 14, y a los gobernadores como al enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Él dice, pórtense bien para que aquellos que hablan mal de ustedes miren sus buenas obras y queden ellos avergonzados. Entonces, la posición de Pedro frente a la muerte es de esperanza, de confianza en el Señor. Él tenía una fe, una seguridad que nos da a nosotros también confianza. Aquí podemos ver que nuestra fe nos ayuda, es una maravillosa esperanza frente a la muerte por todo lo que hizo Jesús y particularmente por su muerte y su resurrección. Y porque Él murió y resucitó, tú y yo también moriremos y resucitaremos a una nueva vida con Cristo. Estudiemos la meditación, tengamos la conclusión y recibamos total bendición. ¡Wow! ¡Qué tremenda y poderosa lección hemos tenido durante toda esta semana! Gracias, mis hermanos y hermanas con corazón, por venir a estudiar toda la lección de mi escuela sabática. Recuerde, la escuela sabática es el corazón de nuestra iglesia. Por eso usted es un hermano y una hermana con corazón. Esta semana estudiamos una lección que realmente sacudió nuestras almas con lindas y maravillosas enseñanzas. El tema de esta semana fue ser quien uno es. En este tiempo donde la identidad del individuo se ha perdido la imagen de Dios, se ha perdido la identidad del hombre, se ha perdido la identidad de la mujer, los hijos han perdido identidad. Vivimos en una cultura globalizada que en alguna medida está siendo afectada por diferentes corrientes. Por lo tanto, hemos visto que esta lección nos ha hecho un fundamento sólido y firme para mantenernos firmes en nuestra fe, siendo lo que Dios nos ha llamado a ser. Como dije al comienzo, es importante saber quién es usted, para qué nació, cuál es el propósito de Dios para su vida, cómo descubrir qué es lo que Dios quiere para usted y qué hacer para cumplirlo. Esta semana descubrimos todas estas cosas. Comprendimos cómo el apóstol Pedro, después de haber negado al Señor en el momento más difícil, él fue reconfirmado por el Señor cuando se arrepintió al reconocer que había caído negando a su Señor. Pudimos comprender que Pedro, después de haber sido confirmado en la fe, Cristo le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Esto confirmó la identidad del apóstol. Por eso él dice que nosotros somos real sacerdocio. Él llegó a creer que esa era su misión, ese era el propósito de Dios para él. Y la misión que tenía era apacentar a las ovejas. Por lo tanto, esto es lo que estudiamos esta semana. Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser
crucificado. A la hora de ser crucificado, él pidió ser crucificado a la inversa, porque él dijo: no soy digno de morir como murió mi maestro. Pedro se había arrepentido sinceramente y su pecado, y Cristo lo había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar las ovejas y los corderos del rebaño. Él pidió como último favor a su verdugo que le hiciera el favor de morir al revés. Así es que el afán de Pedro era cumplir su misión, su identidad. Él entendió el propósito por el cual había nacido, y su afán era cuidar a las ovejas. Dice aquí, la preocupación de Pedro era por el bienestar espiritual del rebaño. Por lo tanto, esta lección nos ha enseñado claramente qué cosa es ser quien uno es. Aprendimos 5 lecciones, 5 conceptos que a mi juicio han sido de gran bendición. Por ejemplo, una fe preciosa. El apóstol dice: ustedes tienen el conocimiento que han alcanzado una fe preciosa como la nuestra, dice. O sea, los discípulos habían alcanzado el mismo nivel espiritual que su maestro. Eso es lo que él dice. Lo recibimos por medio de la palabra, lo recibimos por medio de las obras de la creación, y esto lo abrazamos de tal manera que Dios ha creado y recreado en nosotros su imagen perfecta, y ahora entonces nosotros somos participantes de esa naturaleza espiritual del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, es una fe preciosa, porque hemos sido nosotros injertados en esa fe y hemos recibido ese poder para vencer y ser victoriosos. En el tema número 2, el amor, el objetivo de la virtud cristiana. El apóstol dijo: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad, y empieza a hacer una lista de virtudes. Pero de todas estas listas, de todas estas virtudes, una es la más importante, y dijimos que era como una cereza en el pastel. Todo eran ingredientes para hacer el pastel, pero el último, ¿cuál era? El amor. El amor es el objetivo de la virtud cristiana, y esa cereza le da el caché, le da el adorno precioso para que tú y yo podamos dar el testimonio maravilloso de que Cristo Jesús vive en nosotros. En el tema número 3 descubrimos cómo ser quien uno es. Dice el apóstol: estad firme a la vocación que fuiste llamada. Tú tienes que tener una nueva vida. Tienes que dejar de hacer lo que hacías antes y hacer lo que ahora eres, una nueva criatura en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué significa estar sin Cristo? Él lo dice claramente. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, y al venir a vivir la vida cristiana, una nueva vida en Cristo, significa entonces que estamos vivos para vivir. Ahora, si Cristo no murió y tampoco resucitó, y si no murió y no resucitó, entonces vana es nuestra fe y vana es la predicación que hacemos aquí. El apóstol Pedro y Pablo lo confirman, de tal manera que él lo dijo claramente: Cristo resucitó, primicias de los que murieron fue hecho, y ahora tú y yo tenemos esta gloriosa esperanza de vivir cuando Cristo venga. Si morimos no importa, vamos a resucitar a nueva vida cuando Cristo se manifieste. Sonará la trompeta y, como Cristo dijo, el que esté muerto, aunque esté muerto, crea en mí, vivirá eternamente y para siempre. En el tema número 4 fue dejar el tabernáculo. El apóstol tenía una preocupación en su corazón. El Señor ya le había revelado, oiga bien, ya le había revelado que él tendría que morir. Sin embargo, él no estaba afligido por la muerte. Él no estaba preocupado. Él estaba interesado en amonestar a los creyentes con estos conceptos de enseñarle: ¿saben qué? Estoy para dejar este tabernáculo. Él se refería al tabernáculo como su cuerpo. Su cuerpo era, vale la redundancia, el tabernáculo donde habitaba el Espíritu del Señor. Entonces hay una resurrección. No quiere decir que la muerte es muere y vive, sigue viviendo. No, no, no. Él aclara ese concepto. Esto es que hay una vida más allá con Cristo. Es cierto, el enemigo trata de enseñar filosofías vanas, como ya dije.
Sin embargo, cuando él dice dejar este tabernáculo, no se está refiriendo a la idea popular de que hay inmortalidad y que se va el alma. No, no, no. Sino que él deja este cuerpo mortal, entrega el hálito de vida, que es Dios quien lo recibe. Y la última parte de esta lección nos enseñó el tema número 5, fe frente a la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Este enemigo, un día muy pronto, desaparecerá. El apóstol Pedro nos reveló que no estaba preocupado por eso. Él estaba interesado, estaba consciente de que él tenía que cumplir una misión. Y como ya dijimos, él estaba interesado en que las ovejas del Señor se mantuvieran firmes, obedecieran a las autoridades, obedecieran las reglas de todo este mundo, para que otros que hablan en contra de ellos se avergüencen de hablar lo que no saben. Y de esta manera el apóstol Pedro cumplió su misión de apacentar a las ovejas. Esta fue la lección número 9. La próxima semana estaremos estudiando la lección número 10, cuyo título es Profecía y Escritura. Gracias por visitar el canal de mi escuela sabática. Les habló su hermano y su amigo Marlon García y los espero la próxima semana con esta bendición. Y recuerda, si tú has recibido bendición con esta lección, comparte esta lección, ponla en tu Facebook, compártela con nuestros hermanos, con nuestros amigos. Y si tú quieres ser de bendición, comparte esta lección con todos tus amigos y con todos nuestros hermanos en el mundo entero. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Y no te olvides, ponle ahí abajo like, suscríbete a nuestro canal para que recibas semanalmente esta lección y que Dios te bendiga. Dejando tu comentario ahí abajo, dinos qué te pareció, si tienes alguna pregunta o responde las preguntas que tal vez alguien haya hecho ahí abajo. Y ahora te pido que por favor cierres tus ojos, inclines tu cabeza y oremos a nuestro Padre Celestial. Señor Dios y Padre nuestro, en el nombre de Jesucristo venimos a ti, Señor y Padre, dándote gracias, Señor, por darnos la identidad, por ser quien somos estando en tus brazos, Padre. Estábamos perdidos, desorientados, sin identidad, Señor, pero tú nos has llamado con un propósito, ser sacerdocio santo, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendice a mis hermanos y hermanas con corazón, Señor, que en su corazón desean bendecir a otros recibiendo tu bendición, Padre. Que tu palabra encuentre un lugar en sus corazones y que puedan ser hermanos y hermanas con corazón, Padre. Acompáñanos hoy y siempre. Bendícenos, oh Dios y Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.